El lobo del ángel, de Nalini Singh. Un cuento del gremio de los cazadores. Capítulo 7. A Amarilla le llevó 2 días despertar. Por respeto a Fen, Nimra había decretado que ninguna palabra de ese llegaría a él, por lo que tanto Violet como Christian juraron guardar el secreto. Noel no temía que alguno de los dos rompiera su palabra. Violet estaba más allá de la lealtad, y Christian, a pesar de sus celos, era honrado hasta la médula. El mismo Fen le había dicho a Amarilla que había sido enviada fuera del estado para hacer un recado para Nimra, y probablemente estaría cansada cuando regresara. Noel estaba con la vampira cuando finalmente despertó, sus ojos hundidos, sus huesos cortados de piel hundida y sin vida. Cualquier otra cosa que te hubiera atrevido a tal acto, le dijo, estaría en la calle ahora mismo, pero debido a que tu padre no sabe lo que hiciste, se te permitirá permanecer aquí. Pero, añadió, pon un pie fuera de la línea, y yo personalmente aseguraré una muerte verdadera. Fue una declaración dura, pero su lealtad era para Nimra y más. Entendió que el depredador que vivía debajo de la piel de todos los vampiros había visto una oscuridad retorcida con Amarilla, que disfrutaba causando dolor a los que eran incapaces de defenderse. Lo que fuera que la vampira oyera en su voz, o quizá era el eco de su castigo, hizo que el miedo se arrastrara por su cara. Mi padre es la única razón por la que aún estoy aquí, susurró ella con voz ronca. Me iré de la casa de este monstruo en el segundo que él me deje. Nimra estaba junto a la ventana de su salón privado, viendo el progreso de la vacilante Amarilla hacia la casa a través de la oscuridad. Christian había hecho arreglos para que Fen estuviera fuera, así que Amarilla tendría tiempo de limpiarse. Fen es muy inteligente, le dijo al hombre que había entrado en la habitación sin llamar. No estoy segura de que vaya a aceptar la historia de un viaje de negocios, una vez que vea su aspecto demacrado. La sangre y el sueño revivirán a Amarilla, pero tendría que pasar horas. Christian me acaba de enviar un mensaje para decir que ha arreglado un retraso en la ciudad. Pasará allí la noche. Bien. Siguió dándole la espalda, a sabiendas de que él tenía preguntas que merecían respuesta, no porque fuera su lobo, sino porque se había convertido en más. Se había convertido en algo que nunca había esperado. Entonces él dijo, te he traído algo de comida. Girándose cuando Amarilla desapareció de la vista, se encontró con esa mirada tan sorprendentemente brillante en la penumbra cuando el día daba paso a la noche. ¿Crees que lograrás que simplemente haga las cosas a tu modo, con cosas como esta? Por supuesto. Una sonrisa inesperada que quemó el frío que permanecía en sus venas desde el castigo, ya que su cuerpo recordaba que ella no era solo un ser de terrible poder, sino una criatura femenina. Soy un hombre, después de todo. Sabiendo que estaba siendo camaleada, pero incapaz de resistir, se dirigió con él al comedor informal, donde Noel había colocado una bandeja llena de fruta, sándwiches y galletas. Esto no es una comida digna de un ángel, dijo cuando le ofreció una silla. Veo tu sonrisa, mi señora Nimra. Un beso sobre su nuca, una intimidad caliente que no le había dado permiso para llevar a cabo. Además, por un camino peligroso, Noel. Este frotó los pulgares a lo largo de sus tendones que le recorrían la nuca, su toque firme y seguro. Nunca he tomado el camino fácil. Los labios contra su oreja, su cuerpo grande y sólido, la rodeaban mientras deslizaba las manos hacia adelante para apoyarlas en la silla. Pero primero debes comer. Cuando se movió para sentarse a su lado, levantando una tajada suculenta de melocotón hasta sus labios, ella debería haberle recordado que no era una niña. Un ángel podía resistir sin comida durante largos periodos y no podría sufrir ningún efecto negativo. Pero los últimos días le había provocado heridas en su interior, y Noel, con su ruda ternura, hablaba a una parte de ella que no había visto la luz desde siglos antes de H.L. Inexplicablemente como fuera este vampiro, dañado a un nivel tan profundo, quien tuviera un impacto tan profundo sobre ella. Quizá no, porque más allá de las obras de la nada,
vislumbró la esperanza cautelosa de un lobo endurecido. Así que le permitió que la alimentara con el melocotón, luego rodajas de pera, mordiscos de sándwich, seguidos por una galleta de rico chocolate. En lugar del camino, terminó sentado con las rodillas presionado contra su silla y con las piernas de Noel a ambos lados de la suya. Ella tenía las manos extendidas sobre sus muslos. La fuerza sólida como una roca se flexionaba tensa y hermosa bajo su tacto. Otras partes de él también estaban tensas, pero a pesar de que sus ojos se detuvieron en sus labios y le limpió migajas que no estaban allí con el pulgar, no trató de ir a su cama. Este lobo empezaba a enredarse en su vida de una forma que ningún hombre había osado intentar jamás. Noel no durmió aquella noche. Su mente estaba llena de los ecos del mal, de la risa de los que lo habían degradado, hasta que fue menos que un animal. Se ha acabado, le había dicho a Rafael después de que todo hubiera terminado, su rostro sin piedad en el juicio, sus alas brillantes con el poder. Han sido ejecutados. En ese momento Noel había dicho, bien, con un placer despiadado, pero ahora sabía que la venganza por sí sola nunca es suficiente. Sus atacantes le habían marcado de forma que nunca podrían ser borradas. Noel, levantando bruscamente la cabeza ante esa voz femenina familiar, se encontró con que Nimra había salido al pasillo donde se paseaba en un vano intento de escapar de la risa. ¿Te he despertado? Pasaba de la medianoche. El sueño es una indulgencia para mí, no es una necesidad. Ojos de un brillante topacio resplandeciente con vetas de ámbar, vívidos contra la crema de su fluido camisón de tirantes. Me paseo por los jardines. Noel ajustó su paso al de ella. Nimbra no dijo nada hasta que llegaron a las hermosamente misteriosas sombras del bosque, donde el arroyo se originaba. Un inmortal tiene muchos recuerdos. Su voz era una caricia íntima en la noche, sus palabras conmovedoras con el antiguo conocimiento. Incluso el más doloroso de ellos se desvanece con el tiempo. Algunos recuerdos, dijo, están impresos, a medida que el cristal se había incrustado en su carne, mientras que otras cosas se habían incrustado en su cuerpo. Cerró el puño. El ala de Nimbra le rozó el brazo. Pero, ¿es un recuerdo que deseas que brille como una joya? ¿Que esté siempre a la vanguardia? No lo puedo controlar, admitió a través de una mandíbula apretada tan fuerte que podía oír cómo los huesos rechinaban, ahogando los secretos susurrados en la cálida noche de Luisiana. La mirada perspicaz de un ángel se clavó en la plateada caricia de la luna. Aprenderás. Había extrema confianza en su voz. La risa de Noel fue dura. ¿Sí? ¿Qué te hace estar tan segura? Porque eso es lo que eres, Noel. Dando un paso hacia adelante, levantó la mano para tocarle la mejilla, arqueando las alas en su espalda. Cuando él se estremeció con el contacto, ella no retrocedió. Lo que te hicieron, dijo, rompería a otros hombres. A ti no te rompió. No soy quien fui. Yo tampoco. Dejó caer la mano y Noel se encontró con que no le gustaba el beso de la noche sobre su piel, ahora que había sentido la suavidad de ella. La vida no cambia. Desear lo contrario no tiene sentido. La verdad pragmática de sus palabras le afectó más que cualquier garantía suave. Nimbra. Ella lo miró con ojos inhumanos. Mi lobo. Tan impresionante, pensó, tan peligroso. Hay otras maneras de mitigar el impacto de un recuerdo. Fue una decisión repentina y fundamental. Demasiado tiempo había estado escondido en la oscuridad. Demasiado tiempo. Nimra sabía lo que Noel le estaba pidiendo. También sabía que si aceptaba, él no sería un amante fácil, ya sea en el contacto o en su temperamento después. No he tenido un amante, murmuró ella, con la mirada fija en los ángulos de su rostro rudo. Durante mucho tiempo, muchos años. Noel no dijo nada. Muy bien. Tan romántico. Había un borde oscuro en las palabras, pero Nimbra no se lo tomó como algo personal. Al igual que el lobo, como le llamaba, él todavía podía mostrarle los dientes. La confianza era un bien muy preciado, uno que necesitaba también para desarrollarse.
La paciencia era algo que Nimra había aprendido hacía mucho tiempo. El romance, dijo, dirigiéndose de nuevo hacia la casa, es una cuestión de interpretación. Nada vino del hombre a su lado, no hasta que estuvieron detrás de las puertas cerradas de su suite. No importa cuál sea la interpretación, advirtió él, su cuerpo contenido con un rígido control que le dijo que estaba sobre su borde más fino. No es lo que te voy a dar esta noche. Tocándole la mandíbula con los dedos, ella permitió que el deseo tan pesado y adictivo en sus venas se mostrara en su rostro. Y no es lo que necesito. Lo que le había hecho a Amarilla había sido justo, pero la había marcado como siempre. Esta noche tenía que sentirse como una mujer, no el monstruo inhumano que Amarilla le había llamado. Una mano fuerte la agarró por la muñeca. ¿Sexo por el sexo? La ira de Noel, su dolor era una hoja afilada, que cortaba y desgarraba, pero Nimra estaba hecha de otra pasta. Si quisiera eso hubiera aceptado a Christian en mi cama hace mucho tiempo. El hielo azul se volvió medianoche cuando Noel apretó la mano. Al mismo tiempo, el pulso de Nimra estuvo en su boca, en su piel. ¿Tienes hambre? Susurró mientras su sangre cantaba por el beso inolvidable del toque de este vampiro. La mirada de Noel se dirigió al pulso que latía en su cuello. Frotó el latido de la muñeca en el pulgar. No me he alimentado de la avena en meses. Fue una dura admisión. Me gustaría desgarrarte la garganta. Soy inmortal, le recordó cuando él soltó su muñeca para curvar los dedos en torno a su garganta. No puedes hacerme daño. Una risa que sonaba como un cristal roto. Hay maneras de hacer daño a una mujer que no tiene nada que ver con él, tan sencillo como el dolor. Ella lo sabía, entendía lo que tenía que hacer. Alejándose para entrar en su vestidor, volvió con un pañuelo de seda. Entonces, dijo ella, dándole la tira de color azul real, tendré que confiar en ti. Al decir esas palabras, ella encontró su humanidad. Era la mujer quien le ofrecía esto, no un ser con un terrible regalo. La mano de Noel apretó la suave tela. Era un símbolo, nada más. El poder de Nimra era más que suficiente para permitir escapar si lo deseaba, pero que se lo hubiera entregado a él significaba que había visto las piezas rotas que él no quería que nadie viera, y aún así ella la miraba con prolongada admiración. Nada de cuerdas, dijo, dejando flotar el pañuelo al suelo en una gracia de azul. Nunca, ninguna cuerda. Como digas, Noel. Sosteniendo su mirada con la promesa de la suya, estiró la mano hasta los broches de los hombros. Abriéndolos, el camisón brilló sobre su cuerpo mientras caía un charco a sus pies, dejando a Noel sin respiración. Ella podría ser pequeña, pero tenía curvas exuberantes y una invitación femenina. El suave bronceado de su piel solo se interrumpía por un triángulo de encaje en la unión de sus muslos. Sus pechos eran llenos y fuertes contra su esbelta figura, sus pezones oscuros y en este momento convertidos en duros picos, extendiendo sus alas en invitación. Esperó. La elección era suya. Como digas, Noel. Una simple declaración, un regalo de gran alcance. Estirando la mano, ahuecó el peso erótico de un seno y tuvo la satisfacción de sentir cómo un temblor le recorría la piel. Despertó a la parte de él que se había adormecido cuando los abusadores le habían convertido en un pedazo de carne. Aplastó y roto. Esa noche, esa parte, la que le había convertido en un aventurero que había conquistado montañas, hecho que las mujeres suspiraran de placer, gritó a la superficie. Fue el instante el que le hizo meter la mano entre su cabello para inclinar su boca sobre la suya, exhibiendo entrada. Ella se abrió para él, oscura, caliente y dulce. Su poder, una lamida contra sus sentidos tan deliciosamente femenina, como el cuerpo bajo su contacto. Acercándola, levantó la mano desde el pecho hasta la mandíbula, sujetándola mientras exploraba cada centímetro de esa boca que había soñado con saborear durante más tiempo del que ella sabía. Quería ir lento, trazar cada curva y cada punto de placer, pero su pulso latía con un seductor ritmo contra sus sentidos, invitándole a tomar lo que no había tomado desde hacía meses.
rodeando el cuello con la mano. Frotó el pulgar sobre el latido invitador. Las manos de ella se apretaron en su cintura, pero no puso ningún reparo cuando él empezó a trazar en sendero de besos hasta el lugar, que era un canto de sirenas para el vampirismo que era tan parte de él como su deseo por ella. Labios contra su oreja. Bebe de mí, Noel. Es un regalo dado libremente. Nunca había sido un hombre que se alimentara de manera indiscriminada. Cuando no había tenido un amante, se había vuelto hacia los amigos. La alimentación no necesitaba ser un asunto sexual. Desde el ataque, no había podido soportar estar de manera tan íntima con otro ser. Incluso ahora, con esta mujer que le despertaba el hambre de todas las maneras, y aunque su erección era un borde duro contra sus pantalones, dijo: «No puedo hacer que sea agradable». No porque hubiera perdido la capacidad, sino porque no estaba listo para la conexión forjada por el éxtasis sexual que su beso podía otorgar. La vulnerabilidad que acompañaba a permitir que otro ser de cualquier especie incursionara en él. Ella arqueó el cuello en respuesta silenciosa. Su sangre latía al mismo ritmo de el de ella. La rodeó con los brazos. Los dedos rozaron sus alas mientras besaba el lugar antes de perforar la piel, delicada en sus colmillos. Su sangre fue una ráfaga erótica contra sus sentidos, un golpe de poder asombroso. El hambre en él, la oscuridad que se había convertido en una rabia furiosa durante los acontecimientos del refugio. Subió a la superficie, vanagloriándose de su sabor. Ella saturaba sus sentidos, le ahogaba en sensaciones y a pesar de sus palabras anteriores, era lo bastante hombre para querer que ella sintiera lo mismo. Actuando por puro instinto, bombeó placer en su sistema mientras tomaba su sangre. Sintió que su cuerpo se arqueaba, temblaba. Si él no se hubiera contenido, no habría parado con la simple excitación. Ella se deshizo en sus brazos, su sangre terrosa con el sabor de un deseo, drogado por el puro placer. Encontró que había empujado el muslo entre los suyos y había extendido las manos en su espalda. Los dedos tocaban los sensibles bordes interiores de sus alas. Sus senos se apretaban contra su pecho, pero mientras se detenía en su glotonería para lamer las pequeñas heridas y cerrarlas, descubrió que no inmutaba de que le importaba tanto, y no solo a nivel físico. Tal vez era porque ella le había cedido el control que necesitaba, o quizás era simplemente porque era Nimra. Nimra yacía desmadejada en brazos de Noel, consciente de que le lamían la piel del cuello para sanar las marcas causadas por sus colmillos. Ella no le dijo que no se preocupara. Él sintió de punción se curaría por sí solo, en cuestión de minutos, ya que era un placer inesperado saber que quería cuidar de ella. Este hombre que había dejado su cuerpo temblar en un éxtasis total, diferente a cualquier otro que hubiera sentido jamás, incluso mientras su propia carne se tensaba durante e insaciable contra su abdomen. Cuando la acarició con la nariz antes de levantarse la cabeza, le afectó fue otro acto que no esperaba, un signo de hombre oculto más allá de las sombras de la pesadilla. Mientras se deleitaba en la sensación, él le acariciaba el centro de la espalda, rozando los bordes sensibles de las alas. «¿Se siente bien?», murmuró él, una diferencia que hizo que la piel de Nimra se tensara sobre la carne, apretando los muslos ante la ruda intrusión del suyo. Sí. Ningún ángel permitía que nadie, excepto un amante de confianza, le acariciara de tal manera. «¿No tienes miedo?», preguntó, haciéndose eco de su propio pasado que se deslizaba aceitoso y oscuro a través de las réplicas del placer. «¿Viste lo que le hice a Amarilla?». Noel continuó con la exquisita delicadeza de sus caricias. «Hiciste lo que hiciste con pensamiento y cuidado. No eres una mujer caprichosa». Ella le había dado su sangre, su cuerpo, pero sus palabras eran tan preciosas. «Me alegro de que me veas de esa manera». Era extraño estar aquí, sin ropa, en los brazos de un hombre que seguía llevando su armadura de algodón y vaquero. Y sin embargo allí estaba, si no contenta, entonces extrañamente en paz. Luego habló Noel, y sus palabras portaron la promesa de romper la paz y convertirla en nada. ¿Quieres contarme sobre tu poder? Hasta aquí el capítulo 7 de El Lobo del Ángel.
Gracias por escucharme.